Shalom y muchas bendiciones para todos. Hoy vamos a compartir un tema que para muchos es tan controversial, pero que la Escritura nos deja cada vez más claro de cuál es la voluntad del Padre para todo aquel que quiere, desea y busca hacer su voluntad. Le he titulado La Ley de la Libertad. Cuando leemos el Apocalipsis nos encontramos con que se describe a los salvos como los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yahshua. Apocalipsis 12:17 dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yahshua. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yahshua. Erróneamente nos han enseñado que los mandamientos están abolidos. Entonces, ¿por qué vemos la descripción de los salvos como los que los guardan? El Mesías los guardó, él vivió en santidad. Era el Cordero perfecto y sin pecado que necesitábamos para nuestra redención. Pero él no cumplió para que tú y yo después no hagamos nada, sino para que lo imitemos. Él es nuestro ejemplo a seguir. Pero si insistimos en decir que no tenemos ley, entonces podemos tener dioses ajenos, podemos matar, robar, deshonrar a nuestros padres. O sea, estamos sin ley. Es hora de que medites bajo qué estándares somos santificados. ¿Bajo la voluntad de aquel que pide santidad y nos dice cómo? ¿O los estándares del mundo? Mateo 5:1 dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Lucas 16:17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. De boca del mismo Mesías salieron esas palabras y nos dejó bien claro que él no vino a anular, a cambiar, a relajar, a modificar absolutamente nada de la ley eterna del Creador. Mateo 19 del 16 al 19 dice: Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Elohim. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Yahshua dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él le menciona los mandamientos del Padre, la Torá. Él no le dice: hijo, anda tranquilo, sigue como estás, que yo lo estoy haciendo perfecto para que tú después no hagas nada, para que estés en libertinaje y violes abiertamente la palabra del Creador. No. Estar en libertad es guardar sus mandamientos. Nos santifican, no son gravosos. Es el estándar del Creador, no el del mundo. Primera de Juan 2:4 dice: El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Qué importante es este verso para que puedas entender que hay algo que falta en tu caminar. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 15:10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿cómo le vamos a amar? Con la obediencia a su voluntad. Definitivamente el amor en la Biblia está relacionado con la obediencia. No es un sentimiento como muchos creen. El amor es una decisión. La decisión de hacer el bien siempre sin importar quién es o la circunstancia. El amor del mundo es un sentimiento. Por lo tanto, a veces es desmedido, es temporal, es vanidoso. Nada que ver con el amor que viene de lo alto y pocos lo entienden. La salvación es por gracia. Y muchos se enfocan e insisten en enseñar que la ley está abolida y que por eso ya no hay que guardar los mandamientos. Y aseguran que los que decimos que la ley sigue vigente somos aquellos que enseñamos que la salvación es por obras y nos llaman legalistas. Nosotros tenemos muy claro que la salvación es por gracia, por el sacrificio de nuestro Mesías en el madero, solo por gracia, no es por guardar los mandamientos. Efesios 2:8 dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Elohim.
pero esto no dice ni tiene nada que ver con la vigencia de la ley. Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pablo deja claro que la ley sigue vigente. En ningún lugar él dice que la ley está abolida. Hemos malinterpretado a Pablo. Lo que él sí expuso, atacó y dijo que no era correcto es la ley expresada en ordenanzas y mandamientos de hombres que terminan invalidando, haciendo pesada la ley del Creador, restándole la santidad que tiene. Tienes que estar atento con la enseñanza que te están dando. Y si recibes como enseñanza, como verdad, que la ley está abolida, ten cuidado. Legalista es aquel que piensa que por las obras de la ley es salvo. Tenemos el ejemplo de los fariseos. Pensaban que por tener ritos, religión, mandamientos de hombre ellos serían salvos, pero no tenían amor. Y realmente no los guardaban por amor, sino por religión. Eso sí es ser legalista. Yo me porto bien, hago todo bien, así soy salvo. No, te dan una lista de cosas que tienes que hacer y mientras más haces, más santo eres. No es así. Entonces, podríamos pensar, si somos salvos por gracia, ¿para qué sirve la ley? En primer lugar, la ley nos muestra lo que es pecado a los ojos del Padre. Es el espejo donde nos miramos y podemos reconocer lo que es bueno y malo delante del Creador. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es gracias a la ley que conocemos el pecado. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. El espejo que es la Torá nos muestra cómo estamos de sucios, llenos de pecado y lo que es pecado. Y nos muestra la gran necesidad que tenemos de esa agua viva que es el Mesías para que nos limpie, para que nos lave, para que seamos llenos de su Santo Espíritu y podamos andar en sus mandamientos y la Torá sea escrita en nuestro corazón y anhelemos obedecer de todo corazón. Él vino a salvarnos de la esclavitud del pecado, para que pudiéramos vivir en libertad. Estar bajo la ley es cuando la violas y cuando la obedeces estás bajo la gracia. Hay muchos hoy bajo la ley y ellos creen que están bajo la gracia. No han entendido que la Torá es parte del plan de Elohim para nuestra santificación. En pocas palabras, como Él quiere que nosotros caminemos y ser diferentes a este mundo caído que tiene la tendencia a poner sus leyes y muchas, por no decir la gran mayoría, van en contra de lo que Adonai quiere. Si la ley está anulada, entonces también el pecado, porque si no existe ley, tampoco el pecado. Entonces, ¿para qué necesito la gracia? ¿Para qué necesito al Mesías? En pocas palabras, si yo quito la ley, quito al Mesías. En segundo lugar, la ley nos lleva al Mesías. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos al Mesías, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es decir, la Torá es el ayo, ese tutor, esa guía que nos lleva al Mesías, porque entendemos que Yahshua es la Torá, la palabra hecha carne. La ley nos lleva al Mesías, quien puede justificarnos, y el Mesías nos regresa a la ley para que andemos en justicia, como Él anduvo, en justicia, en la justicia de su Padre. Entonces, ¿cómo demostramos el amor a Elohim y al prójimo? Guardando sus mandamientos. El guardarlos es la consecuencia del verdadero amor. No podemos decir que le amamos y no hacemos lo que Él quiere, solo por insistir en seguir doctrinas de hombres, caminos anchos del mundo. Muchos creyentes dicen amar a Elohim, pero no guardan sus mandamientos, porque se han dejado sembrar la mentira de que no están vigentes. Recordemos una vez más a 1 de Juan 2:4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y un hacedor de maldad es un anomía en griego, que significa sin ley o violadores de la ley.
Hay otro extremo que guardan la ley con los motivos equivocados, para ser salvos por su apariencia, por compromiso, pero jamás por amor. Si así estás guardando los mandamientos, la estás cumpliendo en la letra, pero no en el espíritu, y así estás bajo la ley, no estás bajo la gracia. Romanos 7:14 Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Esto era lo que tanto contendía Yahshua con los fariseos y religiosos de su época. Guardaban la ley, pero carecían de amor, porque no lo hacían con el espíritu, sino por religión, en la carne, en la letra. Entonces, ni los que dicen que está abolida y que ya no hay que guardarlos, ni el otro extremo de confiarse en la letra para decir que eres salvo por eso y sin amor. Ninguno de los dos extremos es lo correcto, porque ninguno allí muestra una relación con Elohim y con el prójimo. Sin embargo, los que dicen que está abolida nos atacan a nosotros de legalistas diciendo que estamos bajo la ley y no bajo la gracia. Y eso es una gran mentira. Analiza y verás que algo te falta. Romanos 6:14-15. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Esto confirma que no están bajo la ley los que están bajo la gracia, aquellos que guardan los mandamientos y no dicen que está abolida. Los que están bajo la gracia están saliendo de la esclavitud del pecado, como fruto de la santificación que nos lleva a vida eterna. Entendamos pues que lo que nos va santificando son los mandamientos. Somos salvos por gracia, por fe, y la santificación va de día en día haciendo diario los mandamientos del Padre. Si la ley está abolida, entonces tenemos licencia para pecar. Por demás, entonces murió nuestro Mesías. Pero Él lo hizo para poder salvarnos del pecado y la condenación eterna por violar la ley del Creador. Y Él nos mostró cómo hacerlo, para que no imitemos a los religiosos, sino para que guardemos sus mandamientos tal cual como Él nos los mostró. Él es nuestro ejemplo a seguir. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. La santificación dura toda la vida. Cada día que vamos caminando, guardando los mandamientos, apartándonos y reconociendo los que son del mundo. Porque el adversario también tiene sus mandamientos. Y es, haz lo que te dé la gana, que estás bajo la gracia. Cuidado con oír la voz extraña y no la voz del pastor de tu alma, que es Yahshua. Apocalipsis 12:9 dice que Satanás es el que engaña al mundo entero. La mayoría de creyentes que están en las distintas denominaciones aún están cegados en su mayoría por no entender que la ley no está anulada, que es el ayo que nos lleva al Mesías, y así somos santificados según el Creador y no según las mentiras del adversario, que con su ley, que no es más que libertinaje y una violación descarada de la voluntad del Creador, hace que muchos tropiecen y se pierdan. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, podemos concluir que es necesario entender esto. Si puedes entenderlo o causa en ti algún tipo de curiosidad o de saber qué es esto que me está pasando, qué es esto que el Padre quiere que yo entienda, vas a ir a la oración, vas a hablar con el Padre, vas a buscar de esa agua viva y vas a terminar comprendiendo el por qué en Apocalipsis se nos muestra que los salvos son los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yahshua. No cierres tus ojos ni tus oídos a entender que te falta una parte primordial. Te falta entender que necesitas ese ayo que te lleve al Mesías y te hará entender completamente cómo debes andar, como Él anduvo. No hay que esperar la gran tribulación cuando muchos reconocerán que esa era la manera de ser santificados y van a ser santificados con aflicción. Lo ideal sería obedecer desde ahora. Debes dejar de oír la voz que te dice todo lo contrario. Oye la voz de tu Padre que te dice, sal de Babilonia, pueblo mío. La ley o Torá expresa el carácter del Creador, su santidad y su expresión de amor por nosotros. Primera de Pedro 1:15-16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Levítico 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Yahweh, vuestro Elohim. Santiago 1 del 23 al 25 también confirma la ley del Padre que es eterna y no dice que está anulada, al contrario, invita a perseverar en ella. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella,
Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Su Torá nos muestra el pecado y nos enseña que no es por las obras nuestras, por mandamientos de hombres, por tradiciones o simplemente por lo que yo creo, pienso, no, porque podemos estar haciendo cosas buenas sin fe y eso es inútil ante el Creador. El propósito de guardar los mandamientos es traerle toda la gloria al único Elohim verdadero. Eso es lo que es hacer teshuvá, arrepentimiento, volver a Él de todo corazón, pedirle que nos llene de su Santo Espíritu, para que así podamos guardar sus mandamientos y andar en fe, fidelidad y obediencia por medio del Mesías. La obediencia a la ley no nos salva, pero es el resultado de nuestra nueva relación con Yahweh. La verdadera libertad la tenemos siendo fieles al Creador. ¿Y cómo le amamos? Guardando sus mandamientos, demostrando que queremos hacer su voluntad y saliendo de la mentira de que están anulados. Su ley es eterna, Él no cambia. Te invito a leer el Salmo 119, estúdialo, medítalo, ora con Él. No es casualidad que sea el más largo de los salmos, el menos leído y el menos entendido. No cumplimos los mandamientos para salvarnos, los cumplimos porque somos salvos. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchas bendiciones.